Behemoth, el titán sudamericano, cátedra en la similitud que guarda hacia Kong, mostrándose imponente aún en el reinado de Godzilla, más aún, ahora que sabemos algunas características del mismo. Y es que hace no mucho tiempo, el director estableció lo siguiente. De todos los nuevos monstruos creados para la cinta, Behemoth probablemente era mi favorito. Ya que casi todos los kaijus usualmente son reptiles gigantes, insectos, o algún híbrido. Fue divertido inventar un nuevo mamífero que combinara las características de mamuts lanudos, simios, y perezosos gigantes. Incluso creamos historias ricas para cada nueva criatura e imaginamos que Behemoth era capaz de hacerse bípedo cuando fuera necesario, permitiéndole dar un golpe a un oponente con sus garras. Normalmente, es un herbívoro pacífico pasteando en árboles prehistóricos gigantes con su manada, aunque en algún punto consideramos añadir cadenas masivas y rotas alrededor de sus extremidades para sugerir que alguna vez fue capturado y usado como bestia de guerra por alguna civilización antigua. Bien, si vamos por partes, podemos notar que ya se establece de forma directa el hecho de involucrar híbridos al Monsterverse. Luego se nos confirma que Behemoth es una combinación entre un mamut lanudo, simio y perezoso gigante. Si quisiéramos hacer énfasis en ello, podríamos decir que a juzgar por sus colmillos y aspecto, no es de extrañar que en parte sea basado en un mamut prehistórico. Ahora, lo interesante creo yo, llega cuando se nos hace mención a su parte de simio y perezoso gigante. Ya que al basarse en ambas especies, podríamos teorizar que Behemoth, al igual que Kong, pueda ser capaz de abalanzarse de un lado a otro, o tratándose de la isla Calavera como punto de encuentro, de montaña en montaña. O quizás, no pueda abalanzarse con tanta agilidad, sin embargo, podría escalar puntos altos si la situación lo amerita. Esto gracias a sus grandes garras de perezoso gigante, característica que el propio director da lugar e importancia. El director también nos menciona que Behemoth será capaz de hacerse bípedo cuando fuera necesario, lo cual puede convertirlo en un arma andante. Ya que si apreciamos su aparición en Godzilla Rey de los Monstruos, más que un parecido a Kong, veremos que por su postura de gorila, podría tener grandes similitudes con King Kong del 2005. Una vez establecida esta idea, podríamos recordar que un gorila es capaz de sostener su peso, si no es que más, todo gracias a sus potentes brazos, de manera que ya podríamos darnos una idea de la fuerza de Behemoth al entrar en un combate. Si a esto le agregamos que el propio director da espacio a sus letales garras derivadas del perezoso gigante, sus colmillos de mamut, y, por si fuera poco, el poder mostrarse como bípedo, una embestida en plena ira sería brutal. Para dar un ejemplo visual, podríamos suponer que dentro de la Gran Guerra, Behemoth podría llegar a mostrarse como otros personajes, desde animados, hasta adaptaciones en la pantalla grande, claro que multiplicados por 1000, siendo capaz de mostrarse como uno de los titanes en God of War 3. Ya que acabo de comparar a Behemoth con un titán mitológico, mientras Godzilla ronda los 120 metros y Kong se mantiene en crecimiento, lo más posible es que la comparación no sea tan errónea. Puesto a que en un universo al borde del colapso y la destrucción masiva, un tamaño similar a los demás colosos le serviría para al menos figurar en la conflagración. Y es que, si vamos a las escenas, veremos que en su última aparición no está tan lejos de lo visto hasta el momento. Lo sorprendente aquí, es que aún no está de pie, es decir, en su forma bípeda, habilidad que recordemos, menciona el director. Si bien, su postura quizás pueda ser momentánea y encorvada, nos podría dar a pensar que, si las gráficas que rondan dan a entender que ya es uno de los más altos, ¿qué ocurriría si se pondría de pie? ¿De qué magnitud sería su retumbar si luego de pararse, decidiera estallar sus puños contra el suelo de la isla? ¿Quién sabe? Quizás con eso despierte invitados no deseados. Armadura y barra o armas. A esta altura, sabremos que tanto Godzilla como Kong denotan variables desde el apartado de armas, o reservas de poder como si de una armadura se tratase. Y sin ir más lejos, otros seres a esperarse seguramente tendrán también con qué contraatacar. Si observamos a Behemoth, podríamos pensar a simple vista que sus colmillos y garras son las armas a portar, razón por la cual se les hace mención.
Y a modo de defensa, sería suficiente con tener la gruesa capa de pelo lanudo derivadas del mamut. Sin embargo, el director prosigue. En algún punto consideramos añadir cadenas masivas y rotas alrededor de sus extremidades, para sugerir que alguna vez fue capturado y usado como bestia de guerra por alguna sociedad antigua. Sorprendente, Behemoth, a pesar de todo lo ya dicho, podría haber portado inicialmente unas cadenas, las cuales, si bien no se vieron en su primera aparición, podría encontrarse con otras en la Isla Calavera, y utilizarlas como lo hizo Kong en la misma película. Aunque si se trata de un elemento descartado del diseño de forma definitiva, se podría entender el porqué. Y es que al ser esclavizado con las mismas, al no tenerlas podría sentirse libre, por ende, podría sentir rechazo a la idea de utilizarlas si es que se las encontrase en la isla. Por otro lado, si unas cadenas eran utilizadas para controlarlo, podríamos suponer que el tenerlas tras su despertar no serían más que una molestia. Aunque a la fecha de este vídeo, toca esperar si cada uno de los nuevos titanes, al no poseer poderes, se les asignaran algún arma. De hecho, si Kong posee un hacha, así como el poder utilizar otros objetos del ambiente, podríamos pensar que lo mismo ocurriría con Behemoth. Recordemos que para crearlo se toma en cuenta al simio. Aunque si es que optan por una forma encorvada para el mismo, quizás el agarre de un arma no sea tan útil, además de innecesario puesto a sus dos cuchillas a la delantera. Historia. Se nos menciona lo siguiente. Normalmente, es un herbívoro pacífico pasteando en árboles prehistóricos gigantes con su manada. De manera que Behemoth podría considerarse un titán que no entrara en un combate con facilidad. Sin embargo, al tener en cuenta que las columnas de su pasado pueden haber sido destruidas a partir de la esclavitud hacia él y posiblemente su especie, podríamos teorizar de cómo podría perder la cordura ante tantos humanos confrontándolo, más aún, cuando algunos personajes podrían tener los mismos fines que los de hace siglos. Para empeorar las cosas, dadas las situaciones de conflicto en su era, no es difícil de pensar que pudo haber pasado con el resto de su especie, dando como resultado, otro pasado trágico a un titán. Antihéroe. Hasta la espera de los trailers de la película, puede que varias personas sigan manteniendo la idea de que quizás, y solo quizás, hayan dos bandos principales. El de Godzilla, y el de Kong. En dicho pensamiento, se apostaría, de forma clara, con que Behemoth estará del lado de Godzilla, esto debido a que en el final de la película no lo confronta, por el contrario, se reúne junto a los demás para aclamar al rey. Aunque muy para mi sorpresa, el director finaliza diciendo: también le gustan las rascadas de panza y que Kong lo acicale. Si bien esto podría no tomarse en serio, de forma paralela podríamos pensar que si se está invadiendo la Isla Calavera, con el caos que esto conllevaría, Behemoth podría entrar en una clase de debate de orden moral, siendo que el gran conflicto que se está llevando a cabo, pueda recordarle a los conflictos de los cuales su especie fue obligada a participar, terminando al borde de la extinción. Por lo que si esto es así, será interesante ver qué papel asume el personaje. En relación a sus características como perezoso gigante. Si nos dirigimos a integrantes de perezosos gigantes, a pesar de sus apariencias pasivas, eran sumamente agresivos, reaccionando ante cualquier especie que le molestara. Habrá que esperar si dicho comportamiento se le asigna de Behemoth una vez estando en la isla. Se cree que Megatherium, o la gran bestia que conformaba las ramas de perezosos gigantes, usaba sus grandes garras para trepar a los árboles, aunque luego se llegó a un rumbo en el cual existía la posibilidad de un estilo de vida subterráneo, utilizando las garras para cavar túneles. Si es que se tomó en cuenta dicha característica, podría darnos un posible indicio de cómo Behemoth se relacionaría con la Tierra Hueca. Otra característica podría ser el hecho de no tener enemigos naturales, siendo una especie de perezoso que podría caminar a la luz del día con relativa tranquilidad. Salvo por un depredador, ni más ni menos, que el tigre dientes de sable. Siendo curiosamente el mismo depredador que podrían tener los mamuts y antepasados. Aunque más curioso es aún, cuando tenemos en cuenta que lo más semejante a un tigre dientes de sable dentro del Monsterverse, el tigre Holly, sigue siendo tomado en cuenta, cuando tranquilamente podría seguir como una especie descartada en los cómics. Por lo que quizás, y solo quizás, mientras se cruzan las miradas entre reyes, Behemoth y Holly conmemoren la prehistoria recreando esta batalla.
Se dice que otros ejemplares, esta vez más pequeños como el Eremotherium, utilizaban sus garras para defenderse de los depredadores. Y yendo más allá, la sangre del Megalognus rodens servía de alimento para el murciélago. De manera que podría teorizarse que si parte del Monsterverse y sus titanes se llegaron a encontrarse en una Pangea, o darle más espacio a la tierra hueca, tendría sentido que la especie de Kong y Behemoth se habrían encontrado en algún punto, teniendo quizás un problema en común. Posibles debilidades. Con Behemoth, podría llegar a pensar, al menos de momento, que podría poseer dos debilidades, si no es que más, claramente como especulaciones. La primera podría ser sus colmillos, los cuales, si bien podrían ser letales, podrían ser un arma de doble filo, puesto a que otro titán podría sujetarlo y dominarlo, es más, con la fuerza que pueden llegar a poseer la mayoría, quizás puedan causar la rotura de los mismos. Por otro lado, y a juzgar por las inspiraciones para su creación, podríamos teorizar que a pesar de su letalidad, posee cierta lentitud. Cosa que podría dudarse tras su desplazamiento hacia la consagración de Godzilla, aunque, esto va más encaminado hacia su posible lentitud a la hora de pelear, en comparación con otros titanes. Siendo vulnerable a embestidas aéreas por dar un ejemplo. Otra situación que podría dejarlo contra las cuerdas, podría ser su pelaje, ya que este, al igual que el de Kong, podría ser incendiado. Aunque como se mencionó anteriormente, los ataques tendrían que atravesar varias capas de grosor como para generar un daño crítico. Aún así recuerden que todo esto es un pensar en base a las siguientes declaraciones, habrá que esperar, por lo menos, a los trailers para ver qué papel y características se les da a este interesante personaje. Pero tú, ¿qué crees de Behemoth? ¿Cuáles de estas ventajas y desventajas lo formarán? ¿Cuál será su papel en la película? ¿Será que se nos mostrará un combate como este? Puedes dejarlo en los comentarios. De paso, un saludo para Jorge Ramírez, Daniel de Nata, Reinaldo Alonso, Diego Jiménez, JDX de Repe. Y muchísimas gracias a todos los que se están sumando al canal. Sin más, aquí se despide, Master Goku. Ok. Tu teoría no es tan ridícula. Pero no nos dice a dónde se fue el androide.